A ver, voltea a ver ahí al lado a alguien y dile, tú eres de las familias que va a transformar el valle. Dile, ¿ya estás listo? ¿Ya estás lista? Miren, vamos a pasar unos momentos agradables, pero se va a ir así porque es rápido. Vamos a... Esta caja está llena de peticiones. Durante el año 24 se estuvieron haciendo peticiones. ¿Cuántos pusieron peticiones aquí? ¿En esta caja? Ok. Ahora, ¿cuántos se le contestó su petición? ¿Y por qué no nos dicen qué hizo Dios? Les dijimos que si había alguien que Dios había contestado su petición, que nos dijera qué había puesto o que Dios les contestó. ¿Habrá alguien que el día de hoy quisiera decir, yo puse tal petición y Dios contestó así y así? ¿Habrá alguien? Levante la mano si quiere pasar rápido a alguien. De todos los que levantaron la mano, ¿ya se fueron o qué? Uno. Un hombre y una mujer. Ándele, rápido. Sí. A ver, ¿qué le pediste a Dios y qué hizo? El año pasado empezamos el año yo trabajando fuera de aquí del Valle. Y una de las peticiones fue que Dios me diera un trabajo aquí. Y en septiembre, desde que nació nuestra hija, Dios me concedió un buen trabajo aquí en el Valle, en McAllen, y pues todo este año hemos estado aquí. Dios es bueno, dile al que está al lado, Dios es bueno, Dios contesta. Ahora una mujer que pueda decirnos qué hizo Dios con su petición, porque ya las vamos a si las puede decir, ¿cómo se dice? Triturando, cortando, pero una mujer mientras, por favor. Y se les va a pasar unas hojitas para que los que quieran poner una petición el día de hoy también la puedan poner. Ahí les van a estar pasando. ¿Quién quiere una hojita? Levante su mano para que Lucy le lleve una hojita y una pluma. Los que ya traen su petición hecha, ahorita que se deshagan todas esas peticiones, vamos a poner ahí a ponerlas. Pero ¿habrá alguna mujer que pueda pasar acá mientras? Una mujer, no tantas, nada más una. A la de una, nada más una, a la de dos. Una mujer. Yo le veo cara de hombre. Bueno, para que vean que aquí sí hay hombres, aquí sí hablan los hombres. Sí, buenas. Más que nada, esto no era petición. Pedimos oración porque cuando mi esposa estaba embarazada, la doctora nos dijo que había un problemita dentro en el estómago cuando mi esposa estaba embarazada. Le habían hallado una masa a la niña en el cuello. Y la doctora decía que si al caso la niña iba a crecer, iba a seguir creciendo. Y se puede hacer grande, pueden estar de ese tamaño. Entonces, ella nos dijo que fuéramos a Corpus y nos preparáramos para hacer cualquier situación de riesgo, ¿verdad? Ya sea cirugía o chequeos. Y entonces nos dijo, prepárense porque a lo mejor van a tener que. Le digo, sí, pero nosotros oramos también por mi hija, que tenía un problema en el corazón y gracias a Dios no ha habido operación de corazón y tiene 15 años, ¿verdad? Y entonces nos dijo que nos preparáramos. Pero yo le dije, mire, nosotros tenemos fe porque si Dios ya lo hizo con mi hija, yo sé que dijo, sí. Una cosa es la fe, pero otra cosa es la realidad. Le hago, sí, pero nosotros creemos algo, la fe es algo que no se puede ver. Le dije, yo le quiero confirmar que cuando a esto pase, usted va a creer a lo mejor que en verdad la fe existe. Y gracias a Dios, miren, fuimos a checar, nos dijeron con un especialista aquí, no tuvimos que viajar, gracias a mi esposa no tuvo que andar allá ni nada, ni nosotros. Entonces, ahorita, si ustedes le checan y se nota, era una bola que se miraba, y ahorita no, se mira como que nada, ya ni me acordaba. Hasta que Juan estaba diciendo en la prédica este domingo que ser luz en la oscuridad, ¿verdad? Y yo me quedé viendo, me dije, hey,
Dios ha sido bueno y sigue bendiciendo, o sea, cuando uno tiene un poquito de fe. Y yo sé que la doctora me decía, hey, prepárate, pero yo traté de tener fe. Y en eso es lo que le decía, ¿verdad? Que a lo mejor si Dios todavía no contesta su oración, es al tiempo de Dios. Gracias a Dios no lo ha hecho muy rápido, o sea, créame. Pero gracias a Dios, la fe es la que hemos tenido, gracias a Dios. Y mira, aquí está no hay para dónde que diga que no es verdad. Bueno, puedes prepararte, pensarlo y cuando ya lo tengas, al final vamos a poner las peticiones en esa caja. Brevemente voy a hablar acerca de qué quiere decir una palabra profética. Hay personas que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es una palabra profética? Hay personas hoy en día que dicen que eso no existe. Hay personas que dicen que la profecía ya está escrita toda en la Biblia. Y hay personas que dicen que los profetas se acabaron en el Antiguo Testamento. Y bueno, al igual que como decía ahorita este papá con su hija, Jesús, ¿verdad? Pues el doctor le decía una cosa, pero pues él le creyó a lo que dice Dios. En la Biblia, un profeta es una persona que Dios llama para transmitir las palabras al pueblo y a sus líderes, a los que Dios ha levantado en autoridad espiritual. Yo me acuerdo en los 90s, yo iba a todos los congresos de profecía que había, iba en Tampico, iba a Puebla, fuimos a varios otros lugares en donde había congresos de profecía. A mí me interesaba porque yo decía, wow, imagínate poder hablar de parte de Dios. Y me acuerdo que un día estábamos en Tampico, yo estaba operando y empecé a operar a las 8 de la mañana y el congreso empezaba a las 9. Era de 9 a 12 el congreso. 9, 10, 11, 12, 12 y media. El asunto es de que yo estaba operando, se alargó la cirugía, luego tuve que operar a otra persona. Yo dije, ya no voy a llegar al congreso. Pero como quiera dije yo, pues voy a llegar, aunque sea a decirle adiós a todos los que hayan ido. Y entonces llego y iba entrando en la puerta, estábamos inaugurando el auditorio para 1,200 personas. Había como unas 400 en ese taller. Y entonces yo iba entrando por la puerta, era una puerta muy grande, y recuerdo que yo empecé a sentir así como cosquillas en la pancita, así como cuando te dan ganas de que ya te tienes que ir corriendo al baño. Y entonces así empecé yo a sentir. Y entonces entro y estaba en la mera entrada, hasta atrás, y hagas de cuenta que allá es donde estaban los que estaban dando el congreso. Era un americano, el señor Evans. Y recuerdo que cuando yo llegué y vi allá al fondo que estaba él, y dice, pasa y da la palabra profética que Dios te está dando en este momento. Y yo me quedé así, pues era el único de pie, era el único que había llegado tarde, ¿verdad? Y entonces yo sentí como que me jalaban, así de aquí, de la panza. Y yo, no, espera, ¿qué pasó? Yo ni sé ni qué hicieron, de qué hablaron o qué. Y yo sentía así como que me jalaban. Y entonces de repente a medio auditorio, se levanta delante de mí un varón y se va al frente, y yo dije, ay, qué ridículo estoy haciendo yo aquí, se me hace que era él, ¿verdad? Y se adelanta y ya le dan el micrófono, y yo me quedé ahí a la mitad del auditorio, de pie. Y entonces ya él habla y dice, no, esa no es, siéntese por favor, a ver, pasa. ¿Y qué pasó? Y yo no sabía ni qué iba a decir. Yo nada más sabía que tenía que pasar. Y entonces me dijo él, no tengas miedo. Habla. Hablé, no supe ni lo que dije, pero luego me acordé. Y él dijo, esa era la palabra. Te quiero decir algo. Dios es el que hace las cosas, no es el hombre. Y lo que no deja que Dios haga las cosas se llama incredulidad. Te lo digo porque
Yo no sabía ni lo que estaba haciendo ahí. Posteriormente terminé de entender qué era eso. Y acabé de estudiar qué era eso. Pero en algún momento tú te puedes volver el que le des una palabra profética a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a un vecino, porque es algo que Dios quiere de decirle a alguien a través de alguien, a través de una persona que crea a alguien que le cree, pero sobre todo que está necesitado. Así que en la Biblia hay muchos profetas. ¿Dónde habla sobre los profetas? Primera de Samuel 9:9, Amós 3:7, en Lucas 1:70. Y dentro de los profetas más importantes en la Biblia, ¿me pasas por favor la primera? Pues fueron Isaías, los libros de Isaías, de Jeremías, de Lamentaciones, de Ezequiel, de Daniel. Ahí tú los puedes ver. ¿Y qué quiere decir la palabra profética para el 2025? Yo desde el mes de septiembre, ahora les voy a decir el secreto. Desde el mes de septiembre estoy viendo que está hablando Dios en todo el mundo. Porque nosotros nos regimos con el calendario de Occidente, greco-romano, ¿sí? Con el solar. Pero el calendario hebreo es diferente, es un sistema de donde se mueve la luna. Entonces los años no riman. Los años para los hebreos van diferentes a los años de nosotros. Y no se diga para otras culturas. En otras culturas, por ejemplo, si tú ves en los chinos, en este año, en el 2025, para ellos termina en el año de la serpiente, que se modifica cada 60 años. Entonces depende qué es lo que tú creas, depende qué es en lo que tú estás metido y en lo que creas, pues así te va a ser. Hay gente que ha estado enfermo, hemos orado por ellos, Dios los sana. Hay gente que ha estado enfermo, hemos orado por ellos y no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor faltó fe o a lo mejor era la voluntad de Dios otra cosa. Pero la palabra, recibir una palabra, es como si el doctor lo que le dijo a este varón, pues tu hija va a haber que operarla, casi querían operarla desde el vientre de su madre. Y él dijo, no, yo conozco a un Dios que sana, un Dios que está vivo, un Dios que me puede escuchar, que me puede dar ese milagro, y conforme a su fe y la de su esposa, pues así fue hecho. Entonces la palabra profética no es algo que yo me invente para que te vaya bien. Es algo de lo que Dios ha estado hablando de acuerdo. Incluso, como lo vamos a ver el día de hoy, le habló a otros en otros tiempos. ¿Cuál fue el más grande profeta de todos los tiempos aquí en la tierra? Moisés. Dile al que está a tu lado, Moisés. Pon a Moisés, por favor. Moisés hablaba y el mar se abría. Moisés le debía de haber hablado a la roca, pero no le habló, sino que la golpeó y entonces salió el agua. Lo que Moisés decía de parte de Dios, eso pasaba. ¿Por qué? Porque había sido llamado a escuchar lo que Dios quería para el bien de su pueblo. Entonces, cuando Moisés hablaba, las cosas sucedían. Pero para eso tenemos que hacer algo. A ver, empiézale a profetizar al que esté a tu lado. Dile, metanoia. Dile, metanoia. Y ahora tú contéstale, ¿y eso con qué se come? ¿Cuántos cenaron pavo ayer? No hubo metanoia, ¿verdad? ¿Cuántos cenaron pierna? ¿Y cuántos cenaron carne asada? ¿Cómo olía carne asada ayer en la noche? Salí ahí. Y luego a cohete, ¿verdad? Metanoia, pásame la que sigue. ¿Qué quiere decir metanoia? Chécalo bien. Es el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, de sentir,
de ser o de vivir de alguien. Hay gente que dice, no, pues yo no sé ni para qué estoy aquí en la tierra. Entonces dile, metanoia. Se va a quedar así como algunos de ustedes. ¿Eh? Cambia de pensar, cambia de manera de pensar. Hay personas que están pensando de qué se van a enfermar en el 2025. Oye, ¿que van a soltar otro bicho? Cambia de la manera de pensar, dile, metanoia. Las cosas para nosotros van a ser mejores. Las cosas para los que creen les va a ir bien. En Éxodo, en el capítulo 7, en el versículo 1, tú ves cómo dice que Dios le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, él llamó a alguien. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. O sea, a quien se las iba a decir era Moisés, y le dijo, y tu hermano hablará al Faraón. O sea, Moisés era el profeta. Y le puso a su hermano como profeta y también a su hermana. Lo vamos a ver ahorita. Dice que su hermana también la hizo una profetisa. O sea que también hay mujeres. En Éxodo 15:20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, canten al Señor porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, tanto un hombre como una mujer pueden hablar de parte de Dios. Ahora, yo les voy a dar una recomendación. Hay cosas que a veces no entendemos. Si está escrito, va a llegar un momento que tú lo tienes que creer. Te voy a decir por qué. Hay personas que dicen, no existen los profetas. El hermano de Moisés y su hermana se enojaron con Moisés porque decían, ¿qué? ¿A poco nada más tú hablas de parte de Dios? No, acuérdate que también nosotros. Pero el profeta mayor era Moisés. Y dice que de repente estaban con Moisés, María y Aarón, y entonces se abrió la tierra. En Números 12:10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Por estarse quejando del profeta, su hermana se enfermó. Debemos de tener mucho cuidado cuando Dios manda a un siervo y habla. Yo te invito, si no crees, está bien. Si no te da la fe, está bien. Pero tenemos que tener cuidado porque es un representante de Dios. No es poca cosa. Y ha habido personas, como aquí está este ejemplo, en que María incluso se enfermó de lepra por estarse quejando de su profeta, de su hermano, de Moisés. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Jesús mismo dijo que en Lucas 4:24 dice, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y por eso es que a veces a mí me manda a otro lado, a otro lo manda aquí y a este lo manda para allá. ¿Por qué? Porque cuando ya conocemos a alguien empezamos a juzgar. Ay, no, si yo lo conozco. Ese es el hijo de José, del carpintero. Qué profeta ni qué hecho cuartos, hombre. Es el carpinterito. Y entonces, como no creían en Jesús, no pasó nada. Entonces, hay un propósito, hay un llamado. Y Jesús dijo que Él iba a ser el primero de muchos. ¿Me puedes pasar eso? Que Jesús iba a ser el primero de muchos, que íbamos a ser sus hermanos. Y Él dijo que lo que Jesús hizo, nosotros lo podríamos hacer. Así que cuando tú veas que dicen que alguien es profeta, ahora, ¿cómo se comprueba que es profeta? Porque se cumplen las cosas que dice.
No todas, pero la mayoría o muchas. Porque depende también de la fe de la persona que recibe la palabra. Pero dice que por sus hechos. Entonces, en este año, nosotros... ¿Me prestas el color rosa? ¿Puedes soltar? Vamos a hacer algo. Yo no necesito ser judío. Y se los quiero ejemplificar. Al lugar santísimo entraba el sacerdote. Mira, hasta me quedó el saco. Entraba el sacerdote de acuerdo a todas las indicaciones que Dios le había dado, cómo entrar, tenía que ayunar, tenía que estar sin pecado, porque cuando entraba al lugar santo, si había pecado en él, ya no salía. Le amarraban no un globo, sino un lazo, para que luego lo sacaran, porque podía morir. No puede poner uno una palabra de parte de Dios que Dios no la haya mandado. Es de suma importancia. Esto no es lo que hace al hombre de Dios, la ropa, el saco, sino lo que está en el corazón, la disposición del corazón para creer que Dios nos puede utilizar, para creer que Dios, a pesar de nuestros errores, Él va a estar dispuesto a darte algo que es muy importante. El 2025 termina en 5. El 5 significa gracia. Por eso se los quise poner ahí. ¿Está de cabeza? Bueno, es que vamos a empezar de cabeza el año. El 5 significa gracia. Entonces el 2024, yo te quiero hacer esto como algo profético. El 2024 tú lo tienes que soltar. Lo que no se hizo, no se hizo. Y si se rompe, pues se rompió. Y si explota, pues explotó. Tú tienes que soltar el 2024. Porque somos personas que estamos acostumbrados a estar en el circulito, con la misma gente, el mismo día, en la misma silla, comiendo lo mismo. ¿Cuántos de ustedes ya el mesero los conoce que dice, ya llegó, ya está su silla, ya está su mesa, ya está? Le traigo tal cosa, ya te conoce. Lo mismo. El 2025, Dios va a abrir una ventana para que Dios venga. Y así como cuando con Noé, Dios en medio de todo lo que estaba lloviendo, en medio de toda el agua que había, la barca esa que hizo donde subió los animales y a su familia, lo más normal hubiera sido que hiciera así varias ventanas para que los animales vieran, para que ellos vieran hacia afuera. Y si tú te checas, no voy a hablar de todo eso, esa barca que hizo Noé solamente tenía una ventana abierta. Noé abría la ventana y escuchaba la voz de Dios. Todavía no. La volví a cerrar. Señor, ¿será que ya salimos? Volví a abrir la ventana. No, todavía no. Por ahí es por donde él iba recibiendo la gracia de Dios. El número 5 en el hebreo es como para nosotros una H. Pero el número 5 se trata de gracia. 5 sacrificios, dice el Antiguo Testamento, que se hacían para encontrar la gracia de Dios. Para tener la gracia de Dios había que ofrendar por el pecado. Había una ofrenda de cereal, había una ofrenda por la culpa, había una ofrenda de holocausto y había una ofrenda de paz. Entonces, desde el principio, el número 5 se asocia a la gracia. Pero todos estos sacrificios se acabaron con Jesús. Tú ahora puedes entrar al 2025 y este sí lo vamos a agarrar. ¿Por qué? Porque es el año
de la gracia. Puede ser el año de la gracia para ti. No, qué bárbaro, qué expectación les causa eso. ¿Quién necesita gracia? ¿Quién necesita que alguien te ayude a que te den un documento, que te den la licencia de tu trabajo, de algo? Necesitamos gracia para eso. Necesitas gracias para que el novio, gracia para que el novio ya se anime y te dé el anillo. Necesitas gracia. Y también el varón necesita gracia si está buscando a una dama. Todos necesitamos gracia. ¿Me pasas la que sigue? Entonces en el hebreo les decía, ¿me pones la que sigue? Ahí está el alfabeto griego, y entonces le pasas la que sigue. La letra H, ahí está, es como una ventana. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener gracia, ese es en una que yo encontré, pero hay otra que tiene los palitos, en vez de terminarlos así, los termina así. Por eso cuando nosotros levantamos los brazos y hacemos esto, estamos recibiendo gracia. Hay personas que al principio decimos, ay no, ¿cómo voy a levantar las manos? ¿Me puse desodorante o no me puse desodorante? No, es para que tú recibas la gracia de Dios. Estás en una actitud de recibir la gracia. Dios, en el principio, el nombre que se le daba al principio con el pueblo hebreo era Elohim. A ver, dile a alguien ahí, Elohim. Elohim se traduce en el español como Dios. Y el Torah, que es la palabra de Dios, al escribirla a ellos, al igual que Elohim, tiene una H, porque es el origen de la gracia. Y este año es el 2025, 5 significa gracia. Entonces, ¿cómo creen que nos va a ir en este año? Para que les quede por último y más claro, ¿cuántos saben de la historia de Abraham y Sara? Abraham, al principio, ¿cómo se llamaba? Abraham. ¿Y Sara cómo se llamaba? Sarai. Ok. Pero para que Dios te dé algo, para que Dios te dé gracia, a veces te tiene que quitar algo. A veces te da una sobadita, una limadita. Y entonces dices, ay Señor, ya no aguanto. Ay, ¿por qué, Señor? Y parece que no vas a salir de ahí. Pero es que Dios quiere cambiar tu manera de ser. A Sara y Abraham los cambió de Abraham y Sara y les puso ¿cómo? Abraham. ¿Qué les puso en medio del nombre? Una H de la gracia. Y a Sara, ¿cómo le puso? Sara. Ya no era Sarai o Sara, sino era Sara. Le puso la H. Le quitó algo y le puso algo que viene de Dios. Así que Abraham significaba padre acertado, pero Abraham significa padre de multitudes. Dios te va a dar más, si tú lo crees, en este 2025. Dios le quita una letra porque eso es lo formado, lo temporal. Tu manera de pensar ha sido una hasta ahorita, es como te formaste. Yo les digo como nos deformaron en la universidad, ¿verdad? Porque te deforman, pero te forman de alguna manera. Debes de pensar así, debes de hacerle así. Y viene Dios y te dice, no, ahora quiero que llores, que brinques, que patalees, que hables en otro idioma. Y la gente dice, no, ¿cómo? No, yo soy muy culto, yo no, ¿cómo van a pensar? Y Dios lo que quiere es quitarte algo que es de lo que te han formado para que ahora Él te cree algo en ti, porque eso es para lo eterno. ¿Sí? Tú en tu manera de pensar
podrías decir, bueno, si me dan $1,000,000 este año, pues yo sí diezmo, doy $100,000. Y el resto me la vivo en la isla del Padre, porque ya voy a tener lo suficiente. Y resulta que te corren del trabajo. Pastor, había orado para que me dieran un trabajo mejor. Bueno, ya te quitaron lo que te estorbaba. Ahora sí lo vas a buscar con ganas. Y si tú crees, fíjate bien la importancia aquí, y si tú crees, Él te lo va a dar. ¿Cuándo? Ponle fecha, no digas en el tiempo de Dios, pastor. ¿Cuándo? El que lo reciba, lo recibió. H es revelación, inspiración, soplo, fuego de Dios. Es el Holy Spirit. El Holy, ¿no lo habías pensado? La gracia de Dios en espíritu. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Para irnos. Y que le empieces a decir ahí a alguien. Empiézale a decir, te voy a profetizar, dile. Dile ahí a alguien, te voy a profetizar. Vienen días importantes, dile, vienen días importantes.